Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es viernes 18 de julio. Vamos a estar juntos, ya saben, buena parte de la mañana, hablando de cuestiones que juzgamos de interés. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de COP57, una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene implantación en prácticamente todo el Estado, también en Asturias. De hecho, me acompañan en el estudio Marta Pérez, que forma parte de la Caracola Iniciativas Sociales, Beatriz Prieto, de Eco Ultravioleta, Roberto Porras del Telar, Asociación de Dinamización Comunitaria, y Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti. Con ellas vamos a charlar de lo que significa COP57, de los proyectos que tienen puestos en marcha, de cómo les van las cosas en definitiva. Hablando de esta cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que tiene como objetivo principal contribuir a la transformación social de la economía y de la sociedad. Podemos decir que su función principal es la financiación de proyectos de economía social y solidaria a través de la intermediación financiera. Significa esto recoger y captar el ahorro de la sociedad civil para poder canalizarlo hacia la financiación de entidades de la economía social y solidaria que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y que promuevan además la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. En unos segundos saludamos ya a nuestros invitados e invitadas. Asturias al Día. Pero antes de meternos en materia, les tenemos que contar un asunto. En virtud de sentencia de 5 de marzo de 2021 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, que ha adquirido firmeza, se condena a Ana Taboada Coma y a Somos Oviedo por intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante Agustín Iglesias Caunedo por la manifestación efectuada el 24 de mayo de 2019 en RPA durante un debate electoral en el contexto de las elecciones municipales del 26 de mayo. La sentencia de 5 de marzo de 2021 acuerda publicar el fallo en los mismos medios utilizados para vulnerar el honor del demandante. Por ello, en cumplimiento de la citada resolución judicial, RPA emite hoy dicho fallo. Que, estimando en parte la demanda interpuesta por la procuradora señora Fernández, en nombre y representación de don Agustín Iglesias Caunedo, contra doña Ana Taboada Coman y contra Somos Oviedo, ambas partes representadas por la procuradora señora Arija, y habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, declaro que los demandados han llevado a cabo una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante y condeno a las partes demandadas a publicar a su costa el fallo de la presente sentencia en los mismos medios utilizados para vulnerar el honor del demandante, es decir, en sus cuentas de Twitter y a través de su difusión en la radio-televisión del Principado de Asturias. Asimismo, condeno a las partes demandadas al cese inmediato de la intromisión y, en consecuencia, a retirar a su costa de la web las declaraciones difundidas y a satisfacer al actor la suma de 3.000 euros, junto con el interés correspondiente, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Pues ahora sí saludamos ya a Marta Pérez de la Caracola. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Beatriz Prieto, Eco Ultravioleta. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Roberto Porras del Telar. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido de nuevo. Hola, gracias. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Javier Arjona. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Buenos días. Bueno, queríamos hablar de otros asuntos también, pero por seguir el hilo de la presentación que hacíamos, Roberto, tuviste un encuentro hace unos días, ¿no?, de las distintas entidades que estáis o que están en colaboración con COP57, ¿no? Sí, celebramos anualmente un encuentro cooperativo para reunirnos, bueno, no solo los proyectos y las iniciativas, sino también toda la gente que pone el ahorro, ¿no? Es un momento para encontrarnos y reflexionar juntas sobre distintos temas, ¿no? En este caso, este año, nuestra intención era reflexionar sobre cómo poder poner en marcha estrategias que ayuden a sostener
esos proyectos que intentan poner en el centro la vida, ¿no? Que intentan, bueno, con su práctica diaria mejorar la vida de la gente y mejorar la vida propia, ¿no? Entonces nos juntamos en el Ecomuseo La Ponte, un proyecto muy, muy interesante, que está ahí en la zona de Villanueva de Santo Adriano, y ahí compartimos reflexiones y compartimos un poquito de vida también. Muy bien, bueno, luego nos metemos un poco más en detalle, Javier, porque hoy viernes 18 de julio es el Día Internacional Nelson Mandela por la Paz, y creo que este fin de semana también vais a participar en la Folicia por la Paz el domingo, el día 20, ¿no? Sí, bueno, hoy tiene otras connotaciones el día 18 de julio, ¿verdad? Parece que hubo un golpe de Estado en este país, ¿no? Te lo dejé ahí para ti, sí, sí. Pero afortunadamente tiene otra positiva, que es el día en que estaría cumpliendo 107 años Madiba, que era como le llamaban por allá en su tierra, ¿no? Nelson Mandela, y que es un personaje muy peculiar para estudiar. Pero en todo caso, Naciones Unidas orienta a que un día como hoy, al conmemorar la fecha de su nacimiento, también sus valores, es decir, la lucha por la paz, la lucha contra el racismo, la lucha contra la esclavitud, la lucha por condiciones dignas en las cárceles, ya que él fue prisionero del apartheid durante tantísimos años, ¿no? Eso se olvida, que fue declarado terrorista por aquel sistema tan injusto y tan abominable, hasta que lo venció, ¿no? Lo venció él, lo vencieron la gente sudafricana, así es que ese ejemplo está ahí. Otros años han hecho más actividades que yo sepa, ¿no? Por recordar en relación al día. Bueno, si el tiempo lo permite, si este ligerísimo orvallo que tenemos por aquí lo permite, también habría un mural en el día de hoy. Vale. Y luego la Folicia por la Paz. Ayer se hizo la rueda de prensa en el ayuntamiento, decisión, ¿no? Hoy va a haber también un pasacalles esta tarde, a las 7 de la tarde, saliendo de Campo Valdés y acompañado de la charanga Ventolín, para anunciar la Folicia. ¿Y la Folicia qué es? Bueno, la Folicia es la alternativa al Festival Militar Aéreo del día 27. Esto lo convoca Acción en Red, el Consejo de la Mocedad, Coordinadora Asturiana de ONGs, pero nosotros de COP57 también tenemos opinión sobre el tema, ¿no? Siempre hemos tenido un pronunciamiento al respecto, es decir, de rechazo al Festival Militar Aéreo, de rechazo al armamentismo, de rechazo al belicismo, que este año obviamente es mucho mayor que los años anteriores. Así que tenemos Folicia este domingo en el pueblo de Asturias desde las 12 de la mañana. Vale. Bueno, he visto precisamente que desde COP57 se ha hecho un manifiesto, Roberto, ¿no? Sí, todos los años se hace un pronunciamiento, desde el principio, desde la constitución de la sección territorial. Bueno, creemos que es un ejemplo claro de los valores que están en contra de herramientas como la COP, ¿no? En el Festival Aéreo Militar lo que se pone en valor es toda una cultura de guerra, además banalizándola. Poniéndole el foco como si fuese una cuestión turística, una cuestión de exhibición, una cuestión descargándola de todo el contenido que de verdad esos aviones que sobrevuelan esos días nuestros cielos aquí en Gijón hacen, que en verdad se utilizan para la guerra, ¿no? Además de un gasto desproporcionado, una exhibición militar. Bueno, nos parece que va en contra de los valores que hay que promover, ¿no? Como son los de la paz, los de que el gasto vaya principalmente para gasto social, bueno, toda esa parte. Y desde el primer día, pues, de la sección se constituye ese manifiesto siempre en torno a estas fechas. Se hace un pronunciamiento desde la cooperativa apoyando pues todas las iniciativas que hay de que pongamos el foco en otro lugar y denunciar esa exhibición. Beatriz, ¿compartís estas cuestiones? Sí, por supuesto. Nuestra cooperativa tiene unos valores pues, sociales, por la paz, por la transformación de esta economía, de la sociedad, que creemos que no está todo lo bien que podría estar. Bueno, de hecho está bastante mal, es bastante injusta y nada igualitaria. Y desde nuestra cooperativa, desde el principio lo tuvimos claro que queríamos ser economía social y solidaria. Y entonces, sí, compartimos 100%.
Marta, vosotros también. Totalmente, totalmente. Nosotras al final nos basamos un poco justamente en vincularnos, en trabajar en red, en estar con las personas, que consideramos que va totalmente en contra de un poco lo que comentaban los compañeros, de poner el foco en cualquier herramienta que vaya en contra de la vida, de la justicia, de los derechos humanos. Así que sí, también estamos totalmente en contra de todo lo que significa. Pero vosotros lo hacéis bailando en este caso. Lo hacemos de muchas maneras y también a través del arte, sí. El arte dice muchas cosas. Mucho. Es una herramienta de comunicación y de visibilización súper importante. Bueno, y otro asunto también, en términos generales, ¿qué reflexión has hecho, Javier, de lo ocurrido esta semana en Torre Pacheco, en Murcia? Pues nos sigue inspirando Nelson Mandela en este tema porque ya ha ocurrido, ¿no?, en el mundo. El racismo proviene del colonialismo, como se ha demostrado, ¿no? Eso de que te tengan 300 años y pico de tráfico de esclavos y era el negocio mayor, y de ahí provienen muchas fortunas, se olvida, ¿no?, actuales en el mundo y en España. Muchas fortunas provienen de ahí, cuando era legal, ¿no?, ese tráfico. De ahí proviene el desprecio a los demás, animalizarlos o ponerlos por debajo de su condición humana para justificar después el negocio. De ahí viene todo eso. Y ahora lo que estamos padeciendo pues son los coletazos, la reproducción de esa infravaloración de otras personas en determinados lugares. No hay racismo contra las personas extranjeras que llegan con alfombra roja, con muchos millones, a lugares similares de por allá, ¿no?, de Andalucía en este caso, o en el caso de Murcia, que estamos mencionando esta semana, y sí contra los más miserables de los miserables, que son los que trabajan debajo de plástico a esas altísimas temperaturas. Bueno, es lo que se ha producido ahí. Obviamente hay unas leyes españolas que hay que cumplir, lo mismo que los israelitas o israelíes, como se dice ahora, consideran subhumanos, y así lo dicen, ¿no?, el propio gobierno, a los palestinos, y por lo tanto practican el aniquilamiento que están produciendo allí. También hay gente que considera, pero frente al genocidio israelí sobre los palestinos hay unas leyes que están incumpliéndose, ¿no? Hay que aplicarlas, y hay una demanda de que se lleve a prisión o a juicio a Netanyahu. Lo mismo tiene que ocurrir con los racistas acá. Hay leyes que hay que aplicar. Cuando las Fuerzas Armadas, en este caso policiales, no lo cumplen, están, bueno, vulnerando también esa parte, ¿no? Hay que proteger a todas las personas, todas, y mucho más a las más vulnerables, ¿no? ¿Qué opinas tú, Marta? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo actualmente, concretamente en Torre Pacheco, pues es un poco el resultado de también, bueno, todo lo que comentaba Javier, pero además también concretamente en el territorio una instrumentalización de la ultraderecha creando un miedo y un enemigo común a base de bulos y desinformación, que claro, el resultado ha estallado de esta manera, ¿no?, con una situación totalmente distópica y con unos niveles de violencia y de agresividad que ponen los pelos de punta. Y eso que nosotras justo no lo vivimos en propia carne, en las que estamos aquí sentadas, pero no quiero imaginar pues las personas racializadas migrantes lo que están sintiendo estos días al ver lo que está pasando tan cerca como puede estar pasando, como está pasando en Murcia. ¿Qué opinas? Pues a mí me preocupa especialmente cómo cala el mensaje, ¿no?, de que el enemigo es el otro, el que, bueno, uno que se quiere considerar distinto, que es tan vulnerable o más como tú, porque tenemos una sociedad que está cansada, que no tiene tiempo para reflexionar, para profundizar en mensaje, para contrastar información, para darse cuenta de que el enemigo no es una persona común que viene arriesgando su vida a buscar, bueno, pues unas condiciones mejores. No, ese no es el enemigo. El enemigo es nuestro sistema económico injusto y otras cosas más. No son las pobres personas que vienen a buscarse la vida. Y ese es lo que más me preocupa a mí. ¿Cómo cala ese mensaje? ¿Cómo nos manipulan? Roberto. Sí, bueno, la verdad es que por completar algo más, algo que preocupa también y que yo creo que es motivo de que también esto cale de una manera más profunda, ¿no?, todo este racismo, es la ruptura de relaciones sociales, ¿no? Cómo en nuestras comunidades, en nuestros barrios, el individualismo ha profundizado tanto
que el otro es alguien desconocido, totalmente desconocido. Y al ser desconocido es mucho más fácil que cale este mensaje racista, ¿no? Este mensaje que lo que busca pues es enfrentar, muchas veces enfrentar a la gente que menos tiene, ¿no? Tú estás en una situación de vulnerabilidad, de precariedad, y no ves al otro como no lo conoces, es alguien desconocido, alguien que no tienes ninguna vinculación con él, no lo vives como alguien con el que poder apoyar, construir cosas, sino lo vives como alguien que viene a competir por recursos escasos. Nunca hacemos la crítica de que hay un mal reparto de la riqueza. Nunca miramos cuando estás en una situación de precariedad. Siempre miras al de al lado y a no estar peor de lo que estás. No a buscar las causas de ese mal reparto, de por qué estamos todas en esa situación de precariedad y vulnerabilidad, ¿no? Y en ese caldo de cultivo, de individualismo, de ruptura del tejido social, estos discursos racistas calan muy bien. Calan muy bien y calan muy bien ese miedo al otro, miedo al que no conoces, ¿no? Y ahí, claro, eso es lo que ha profundizado mucho. Estamos en una situación de contexto donde hace 20 años estábamos mirando cómo profundizar en los derechos humanos y ahora estamos intentando mantener los derechos humanos como una guía, ¿no?, básica en nuestro día a día. Entonces, claro, estamos en una situación muy delicada. Bien, bueno, gracias por vuestros comentarios. Nos metemos ya en las cosas que tienen que ver con COP57. Roberto, decías que habíais mantenido este encuentro el otro día en La Ponte. Entiendo que La Ponte forma parte también de COP, de alguna manera. Está justo iniciando el proceso de entrada. Bueno, iniciando no, hoy se valora en la Comisión Social su entrada. Ya han hecho el proceso de, bueno, contarnos en qué consiste el proyecto, cómo toman las decisiones, bueno, cuáles son sus valores, y está a puntito de entrar en la cooperativa. Hacen cosas interesantes en La Ponte, ¿eh? Muy interesantes, muy interesantes, sí. Vinculando territorio, participación, cuestiones etnográficas, una iniciativa muy interesante. Vale. Comisión de valoración. La tienen hoy a la 1:30, eso, pero sí, tiene sí. todo pinta de que... Vale. Bueno, no quería adelantarme al resultado ni mucho menos, sino coger esos términos, ¿no? Comisión de valoración, porque es una forma, entiendo, que estáis aplicando para funcionar en COP57, ¿no? Claro, COP57 tiene distintos elementos de participación, espacios de participación, que es como nos organizamos y como, bueno, articulamos ese trabajo de mediación entre el ahorro y los proyectos sociales, ¿no? El ahorro solidario y los proyectos sociales. Esos espacios son la Comisión Social, que es la que hace el acompañamiento de entrada a todos los proyectos que quieren entrar en COP, ¿no? Bueno, pues hace ese proceso de conocernos, de ver si compartimos los valores de la economía social y solidaria, conocer más en profundidad los proyectos. Hay una comisión técnica que analiza más el tema económico, ¿no? Cuando los proyectos quieren pedir financiación y necesitan financiación, pues se hace ese análisis más técnico. Y luego está el Consejo de Sección de la cooperativa, que es quien coordina un poco todo el trabajo. Además, nos juntamos en asamblea cada 2 meses para, bueno, ir caminando juntas. Y esos son los espacios un poco de participación que articulan esa mediación entre la gente que quiere que su ahorro apoye proyectos sociales y no esté en la banca armada, que no esté en esa banca tradicional en la que no sabes dónde va tu dinero, y esos proyectos que intentan cambiar la realidad. Bien, hace algo más de un año, en marzo del 2024, 12 de marzo, es que lo miré, por eso soy tan preciso, teníamos un primer encuentro, recordarás, para que nos contaseis que era COP57, ¿cómo han ido las cosas en este último año? Bueno, pues la verdad es que han ido bien. Han ido bien, y eso que no somos muy optimistas. Yo personalmente no soy una persona muy optimista, pero ha ido bien. Más gente se ha animado a poner su ahorro en la cooperativa. Estamos hablando que en el último año, si no me falla la memoria, son 20 personas nuevas que han decidido poner su ahorro en la cooperativa, y estamos hablando de que ahora mismo hay 103, 104 personas ahorradoras poniendo sus ahorros a apoyar proyectos sociales, y estamos hablando de 30 proyectos en Asturias que forman parte de la cooperativa. Y además tenemos 10 préstamos vivos ahora mismo. Ahí se están financiando 10 proyectos concretos en nuestra comunidad. Bueno, creemos que nuestro tamaño pequeñito, que somos, como sabéis, una sección pequeña dentro de la cooperativa, ¿no? Bueno, creemos que es una herramienta que está funcionando. Nos gustaría que funcionase mejor, claro, y que más proyectos se acercasen, porque tenemos ahí un déficit en el territorio. La COP se extiende por todo el territorio de Asturias, pero es verdad que nos faltan proyectos de las cuencas.
de ambas, de la buena y de la mala. Ya cada uno que piense. Aquí coincide que somos de la buena, ¿no? y ese es el déficit que tenemos, poder llegar ahí al territorio en esa parte, pero creemos que funciona la herramienta. Bien. Lo de buena y mala lo decimos siempre con cariño, porque luego luego va a estar con nosotros el alcalde de Mieres. No. O sea que es con cariño, está claro. Bueno, claro, llama la atención porque es un proyecto, es una iniciativa estatal y es una iniciativa antigua. Quiero decir, esto surge en los 80 con los trabajadores y trabajadoras de la editorial Bruguera, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Es importante saber de dónde viene la COP porque le da su sentido, ¿no? Su germen está en la lucha de los obreros y obreras de la editorial Bruguera. En un momento de conflicto en la empresa y de eminente despido se deciden organizar, primero para intentar autogestionar la empresa y después para luchar por sus puestos de trabajo. En esa lucha se pierde la posibilidad de gestionar la empresa, de autogestionarla, y se pierden los empleos, pero se ganan indemnizaciones muy potentes que deciden no quedárselas individualmente, sino gestionar una gran parte de ellas en un fondo común, que dedican para 3 cuestiones que creemos que son de relevancia. Una es para apoyar la revolución sandinista, que en ese momento estaba en plena vigencia en Nicaragua. La otra era para apoyar al Sindicato de Obreros del Campo, que en ese momento estaban con las ocupaciones de tierras en Andalucía. Y el tercero para apoyar proyectos sociales y proyectos autogestionados del mundo obrero. Ese es el germen de la cooperativa que hace que en el año 95 se constituya la COP57. Llama la atención lo de que comenta Roberto, Javier, de falta de proyectos por ejemplo, de las cuencas, porque si echamos también la vista un poco más atrás de lo ocurrido en Bruguera, pienso por ejemplo en el Carbonero, los trabajadores del Carbonero, que seguro recuerdas aquella movilización que acabó convirtiendo la empresa en una cooperativa hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Tiene mucha similitud. La movilización en defensa del trabajo de transporte, en este caso, y convertirla en el Alcotán posteriormente. Otra cosa es cómo haya evolucionado después la cooperativa, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero sí la lucha por mantener los puestos de trabajo y gestionar. Los de Bruguera no pudieron gestionar la editorial y dedicaron entonces los recursos económicos conseguidos y la fortaleza organizativa en crear una cooperativa. Y fíjate que nos está recordando aquí Roberto nada menos, ¿no?, que lo que ocurría en aquellas épocas. Una revolución en un país minúsculo de Centroamérica como la sandinista, que tanta importancia tuvo para Asturias y de Asturias para allá. El movimiento de campesinos pequeñitos, obreros del campo del sur, que tuvo mucha trascendencia y la sigue teniendo. Ahí tiene su historia peculiar, ¿no? Marinaleda y todos los demás, el Coronil y tantas luchas que siguen por allá, ¿no? Y lo digo un día como hoy, porque hemos estado comentando con Roberto antes de entrar en que, bueno, se da una situación totalmente distinta en nuestro campo, ¿no? Atenerse a las elecciones de ayer en el mundo agrario asturiano. Nada tiene que ver con esas situaciones y nada tiene que ver con algunas intenciones que tiene COP57 de apoyar proyectos en el campo. Proyectos pequeñitos, desde luego, pues, dada nuestra dimensión, pero sí la intención y la posibilidad de apoyar iniciativas. En el encuentro con el Ecomuseo de La Ponte nos contaban también el pequeño repunte, ¿no?, que había de gente que se dedicaba, que empezaba a establecerse en ese territorio tan pequeño de Santo Adriano, ¿no?, pero un repunte debido a que también hay iniciativas de apoyo. Es totalmente distinto a lo que ocurre en otras zonas. Y sí, luego la cooperativa tiene esa deficiencia, pero depende ya de nuestras comarcas mineras o antiguas comarcas mineras. Quiero decir, hay bastantes iniciativas hacia el occidente, como 4 o 5, ¿no? Bastantes hacia el oriente, muchas Oviedo, Áviles y Xixón, pero nos falta el sur, ¿no? Nos falta el sur en este caso. Hay que trabajarlo, ¿no? Sí. Está claro. Sí. ¿Alguna cosa más así en términos generales? Hablas de ahorradores que colaboran con COP57 para los distintos proyectos. Me gustaría, Roberto, que nos contases qué hay que hacer.
Nada, es muy sencillo, es conocer la cooperativa, conocer cómo funcionamos, querer que tu ahorro no esté en la banca tradicional, donde no sabes dónde va ese dinero, o si lo sabes, son destinos que no compartes, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la industria armamentística y la financiación de la industria armamentística, o fondos que medioambientalmente revientan la naturaleza, ¿no? Y ver los distintos productos de ahorro que ahora tenemos en la cooperativa. Tenemos lo que es el ahorro voluntario, que es simplemente poner 300 euros, formas parte de la cooperativa y a partir de ahí todo el ahorro que quieras. Eso tiene una remuneración del 0,5% a tu ahorro. Y ahora justo ha salido un producto de ahorro que es para generar mayor estabilidad en el ahorro y en el apoyo a proyectos, ¿no? Que es, tú puedes poner todo el dinero tu dinero de ahorro a 2 años con el 1,5%. Ese dinero tienes que tener garantizado los 2 años de estancia para darle estabilidad. En el otro caso, en 24 o 48 horas se devuelve el ahorro, ¿no? Y esos son los dos productos de ahorro que hay. Una vez que formas parte de la cooperativa, participas de todos estos espacios que comentábamos antes, comisión social, comisión técnica, asamblea. La cooperativa no sería posible, no podríamos apoyar esos 10 proyectos, tener esa vida cooperativa, si no es porque los socios y socias se implican, tanto los de proyectos como los ahorradores, ¿no? Entonces es una cuestión muy sencilla. Invitamos a la gente a ponerse en contacto con la cooperativa, o bien por la página web, o bien en nuestras redes sociales o demás, y charlar y empezar ese conocimiento, ¿no? Muchas veces la gente conoce la cooperativa y de primeras no se asocia, porque es un proceso de irnos conociendo. Entonces lo importante es empezar a conocer, y empezar a conocer qué hace la COP y cómo funcionamos, y a partir de ahí poder poner tu ahorro a apoyar proyectos sociales. Uh-huh. Beatriz, ¿cómo fue vuestro proceso para entrar en COP57? Pues a ver, nosotras dos de las socias ya teníamos conocimiento de la COP57 por alguna charla de hecho Óscar, mi compañero, ya había estado impulsando la implantación, desde los inicios del germen de COP57 aquí en Asturias. Y desde que nos constituimos como cooperativa supimos que queríamos participar de forma activa en COP57, y nada, como lo teníamos clarísimo, pues fue todo fácil y rápido. Solo tienes que formalizar ser socio, ¿no? Pagas una cuota y nada, y entramos ya a formar parte de todos estos órganos de participación que habla Roberto. Estamos en dos de ellos. Vale. Hablaba Roberto antes algo así, no son palabras textuales, creo recoger la idea. Habláis de estrategias, habláis de proyectos de vida. Sí. Entiendo que el vuestro encaja perfectamente en esto, porque cuando decidís, por lo que sea, crear Ecoultravioleta, pensáis en la opción de que sea cooperativa, ¿no? Sí, cooperativa, porque creemos en la organización horizontal, sin unas personas sobre otras, porque en todo proyecto, todo trabajo, es fundamental la labor de cada una, sea cual sea de gestión o sea de la mano de obra más de almacén. Sin una, la otra no es posible. Entonces, la horizontalidad y la igualdad nos nace, ¿vale? Eso por un lado. Y luego la economía social y solidaria, que pone la vida en el centro. Entonces, nuestra cooperativa también. Nuestra cooperativa trata de acercar la salud y la ecología al centro de nuestras casas y nuestros hogares, nuestros proyectos de construcción. Vale, porque os dedicáis precisamente a la construcción, con algunos apellidos, ¿no? Con algunos, sí, o con unos cuantos matices: distribución y venta de materiales ecológicos para la construcción sostenible y saludable. Sí, no hacemos obras, pero sí que ofrecemos recursos y productos y servicios para tener una casa más sana desde los principios de la bioconstrucción. Esto quiere decir que, poniendo la vida en el centro, ponemos también la vida de las personas que van a habitar esas casas en el centro, y entonces procuramos que la calidad del aire interior sea lo más saludable posible, que hagamos diseños más humanos, más ecológicos, transpirables, una serie de características
que la bioconstrucción a largo plazo pues propicia salud, porque hay edificios que pueden llegar a enfermarnos. Ha cambiado mucho también, lo decía Javier Arjona en otro sentido, pero entiendo que en este sector de la construcción tan amplio también van cambiando las cosas. No sé si tenéis la sensación de que al final el tiempo os va dando paso a paso, quizás a pasos muy cortos, la razón. Sí, el sector si se puede ser tan simple, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? Sí, bueno, a ver, el sector de la construcción tiene mucha inercia, sabemos que es algo muy grande, muy potente, mucha inversión, mucho dinero se mueve en él, pero sí, poco a poco, a ver, tiene que ir entrando, porque la construcción causa un montón de residuos, de emisiones de CO2, consumo de agua, tiene mucho impacto ambiental. Y luego, a partir del COVID, se empezó a tener en cuenta la calidad del aire interior, porque pasamos más del 90% de nuestro tiempo cerradas en interiores, y es cierto que algunos contaminantes están entre 5, 10, algunos hasta en 100 veces más proporción en el interior de las casas que fuera. Y eso se empezó a tener en cuenta pues con la medición esta del CO2 y demás, se empezó a hablar de ello y se empezó a tener en cuenta, y a partir de ahí creo que ciertos pasos pequeñitos el sector de la construcción está empezando a incorporar, un poco por ecología, un poco por salud. Claro, ya lleváis tiempo, ¿no? Sí. Trabajando, ¿no? Llevamos desde 2018 como cooperativa, pero ya unos cuantos años antes, no me acuerdo es que no me acuerdo la fecha nunca. Yo tengo aquí desde hace 13 años, 2018. Sí, lo que pasa que antes éramos una asociación para la divulgación de la bioconstrucción, todo trabajo voluntario, y bueno, el fin era el mismo, acercar esos recursos y esas opciones de construir más saludables y ecológicas. Que son posibles. Sí, totalmente. Y además no es nada del otro mundo, son cambios muy pequeños, no hace falta tener casi más que apertura mental y los conocimientos y las posibilidades. Bien. Bueno, Marta, la Caracola, también dentro de COP57, ¿cómo fueron vuestros primeros contactos? ¿Qué os llevó a la cooperativa? Pues un poco a la Caracola le llevó la necesidad, y luego nos quedamos un poco por la convicción y por nuestros propios principios. Nosotras somos una asociación sin ánimo de lucro que estamos en el barrio de Las Vegas, en Corbera, y bueno, el acercamiento fue a través de una situación que le ocurre mucho a las asociaciones de acción social, que es la falta de liquidez, de estabilidad económica. Una asociación puede tener asegurado un presupuesto o un dinero que viene de las administraciones públicas, pero en muchas ocasiones no le falta esa liquidez, porque las administraciones públicas van muy despacio, tienen una burocracia, y entonces son proyectos que llevan funcionando muchos años y tienen una estabilidad y una implicación en el territorio, pero no tenemos los recursos para poder funcionar. Entonces, hay dos opciones: paralizar la actividad con todo lo que ello conlleva hasta que lleguen esos recursos, o este tipo de alternativas de las que nos beneficiamos en su momento para poder dar esa estabilidad y seguir la actividad. Luego nos quedamos porque creemos en ello, porque va con nuestros propios principios, con lo que consideramos que es hacia donde debemos avanzar, porque creamos un montón de redes con el resto de proyectos y de personas que forman parte. O sea, al final ha sido como una relación muy estrecha. Y bueno, y este año hemos vuelto a tener la misma situación en la que hemos necesitado de los servicios de COP57 para poder subsistir. Vale, antes decía Javier que lo hacéis bailando y tú ampliabas un poco más, ¿no? Lo hacéis con arte. Lo hacemos, bueno, sí. Uno de los proyectos principales y por el que nació la Caracola hace 13 años fue la Escuela Social de Circo y Danza. Es un proyecto que está totalmente vinculado al territorio, al barrio. Es la puerta de entrada de casi todas las personas que forman parte de la Caracola. Es una escuela de danza y de circo en la que utilizamos esa herramienta que es el arte para transformar la sociedad. Tiene una perspectiva social y comunitaria, y no es una escuela de baile en donde el objetivo sea aprender a bailar súper bien y con una técnica perfecta, sino que es darle un poco la vuelta y utilizar el arte para comunicarnos, para expresar, para crear una sociedad más justa. También tenemos proyectos de participación infantil y juvenil. Bueno, somos una asociación de trabajo comunitario que lo que buscamos es
ver las necesidades que hay en el territorio y con las personas del territorio poner soluciones o por lo menos ir juntas un poco hacia ese camino. Hacia la transformación social, que es lo que decís claramente, sí, ¿no? Sí. Es nuestro fin último y utilizamos el arte y la participación como herramientas para conseguirlo. Sobre todo es un poco desde las propias personas que habitan el territorio, que es quienes tenemos que un poco que ir de la mano a conseguir esa transformación en el día a día, en los pequeños pasos y también un poco más allá como en iniciativas como COP57 que va un paso más adelante. Vale, habéis hecho y hacéis desarrolláis proyectos potentes. Pienso en relación al baile, ¿no? Lo que comentabas. Sí. ¿Cómo os va en ese sentido? Bueno, ¿en qué estáis también trabajando? Ahora mismo está la escuela social a tope, como todos los cursos, estamos ahí preparando para el siguiente curso. Empezó desde el curso pasado, una obra de un grupo de chicas entre 13 y 17 años que estaban un poco preocupadas, vienen de un grupo de participación por el tema de la salud mental, porque lo han vivido en propia carne como adolescentes que han vivido una pandemia que ha transformado y dado la vuelta a todo. Y lo que están ahora creando un poco es una obra escénica para hablar y poner en el centro la importancia de la red de personas en situaciones en donde la salud mental se invisibiliza o no se pone el foco. Entonces han hecho un proceso con distintas asociaciones, hemos contactado con la asociación Hierba Buena y bueno, con otro tipo de personas que trabajan en el tema de la salud mental. Se han formado, han reflexionado, han hecho un proceso ellas propio de ver un poco más allá qué es esto de la salud mental, cómo nos afecta y qué herramientas tenemos en nuestro día a día que nos puedan ayudar a sobrellevarlo, a vivirlo de otra manera, y están creando una obra escénica a través de la danza, la interpretación y el audiovisual para hablar un poco de eso. Hay ya otras experiencias anteriores, ¿no? De usar un poco este formato de obra escénica, una que hicimos de la mano de Sol de Paz Pachacuti, hablando de las relaciones de países norte-sur. Y bueno, al final lo que hacemos es un poco vivir, que las propias personas que forman parte del proyecto tengan ese propio recorrido alrededor de la temática, que reflexionen y que las conclusiones salgan de ellas mismas y que la creación de esa forma de expresarlo también. Y bueno, la idea es que en octubre, puede ser más o menos a final de año, ya esté hecho como la obra y podamos representarla para dar a visibilizar la importancia de la salud mental, que es su objetivo principal al final. Vale, pues ya buscamos una fecha para que vengáis a contarlo. Genial. Y Roberto, tú además de estar, digamos, en la dirección, si se puede decir así, sé que no es el término, ¿no? de COP57. Secretaría técnica. Secretaría técnica. Es que el lenguaje marca también, sí, ¿no? Claro, el lenguaje sí. dice muchas cosas. Por eso, por ejemplo, en el caso de Bea, me llamó la atención una empresa sin ánimo de lucro. Sí. Sois la única que conozco que lo dice. Vale, sin ánimo de lucro no quiere decir que lo vayamos a hacer todo gratis, ¿eh? Sin ánimo de lucro significa que puedes cubrir tus salarios incluso con un porcentaje por encima del convenio, pero llega un punto en el que si hay beneficios, no son para enriquecerse, son para hacer crecer la cooperativa y darle, sostenibilidad, otros fines. No enriquecernos no es el objetivo. Claro. Lo que decía, vienes también en nombre del telar, que es, digamos, el proyecto en el que tú trabajas. Sí, ¿no? Yo participo en la Asociación de Dinamización Comunitaria El Telar, que hacemos la labor de secretaría técnica de la COP. Es importante, sí, porque no es ningún tipo de dirección, sino es prestar ese servicio de apoyar el proceso de la COP, y hacemos esa labor de trasladar la información, ordenar, hacer seguimiento, estar ahí de manera continua, porque todos los proyectos que forman parte de COP ya tienen mucho trabajo para poderse sostener, ¿no? En ese proceso de sostenerse. Entonces, hacer esa labor que ahora somos nosotras y en otro momento puede ser otra entidad. Y nosotras hacemos dinamización comunitaria en los barrios del sur de Gijón, zona de Nuevo Gijón, Perchela, Labraña, Santa Bárbara, Roces y el polígono de Pumarín, con un objetivo claro, que es recuperar el tejido social. Hace unos años, gente que veníamos de participar de distintos espacios, veíamos que se iban rompiendo las relaciones sociales en los barrios
y que eso generaba una serie de dificultades a mayores de la precariedad y la vulnerabilidad que ya se tiene en esa zona, ¿no? Una vulnerabilidad económica y de acceso a la cultura. Y decidimos poner en marcha ese trabajo de rehacer redes en 3 ámbitos. Por un lado, trabajando con jóvenes, sobre todo adolescencia, de 11 a 15, pero de 11 a 18, promoviendo que tengan protagonismo en la comunidad, porque son parte de esas personas que son invisibles en nuestros barrios o que solo las miras cuando hay un conflicto, ¿no? Si ves un grupo de chavales juntos en un parque, ya parece que se va a liar, y entonces intentar generar conocimiento y relación desde ahí y ofreciendo espacios de ocio libre para ellos y ellas. Luego, todo lo que tiene que ver con apoyar el tejido que ya hay. El Telar no venía a ser el centro de nada, sino apoyar ya a las asociaciones que estaban en el territorio. Y la tercera parte, llegó un momento que veíamos que la parte social, cultural, educativa está muy bien, pero que o transformas la economía o no hay posibilidad de superar esa precariedad, y muchos proyectos se caen por eso. Y a partir de ahí empezamos a lanzar el área de economía social y solidaria de la entidad. Y bueno, ahí estamos en los barrios del sur participando en la medida de las iniciativas que hay. Bueno, en el fondo hay muchos nexos entre los 3 proyectos que hoy están con nosotros, Javier, 4 con vosotros, y entiendo que con el resto de proyectos también se comparte claramente una filosofía de vida y de acción, digamos, ¿no? Sí, en nuestro caso a lo mejor somos excepción. Quiero decir, es otra de las insuficiencias de COP57, no se ha desarrollado entre las ONGs. Y eso que se les ha propuesto, y es diferente a otros territorios del Estado de COP57. Quiero decir que somos la única. ¿Donde sí se hace? Donde sí se hace, y si participan, ¿no? Y si se benefician, entre comillas, de los recursos, como comentaba Marta, adelanto de subvenciones, por ejemplo, ¿no? Qué útil les sería, ¿no? A muchas ONGs les aprueban proyectos, pero tardan meses. Bueno, pues ahí es donde está la herramienta, ¿no? Te adelantamos mientras tanto, ¿no? Sencillo, elemental. Bueno, de eso va la cosa. No, a lo mejor la foto de COP57 la entienden mejor los oyentes explicando más proyectos, ¿no? Iniciativas, de los 30 que se han mencionado. Desde los que hacen las turcillas allá en Cabranes, es decir, la cooperativa Kikirikó, hasta una librería editora como Cambalache, desde Astuenergia o Solabria, desde Cantabria, que también tenemos dos cooperativas de Cantabria. Una es una librería también, ¿no? Sí, La Vorágine. La Vorágine. Es la otra. O sea, en proyectos tan diferentes, hasta Lata de Zinc, ¿no? Que es una sala de fiesta en realidad, y se originó... Bueno, algo más. Algo más. No seamos injustos con Lata de Zinc. Y con buena comida y todo lo demás, pero que se originó también con un crédito de esta cooperativa, hasta los del Occidente, de la Fundación EDES, muchas, bastantes que trabajan con personas vulnerables, ¿no? Mal de la cabeza o mal del cuerpo, ¿no? Pero que gente que trabaja activamente con eso están dentro son bastantes organizaciones las que están dentro de COP57. Todo eso da el panorama, ¿no? Asociaciones raras como la nuestra, Sol de Paz Pachacuti, digo por el nombre y por lo que podemos estar haciendo, bailonas y bailones con el arte de allá de la Caracola, bioconstrucción, trabajo comunitario en los barrios. Bueno, eso da el panorama de mucha diversidad, pero también de que más organizaciones de las que existen en Asturias podrían, ¿no?, acceder a COP57 y formar parte de esta red que parece que es significativa para confrontar. No le vamos a dar la vuelta todavía, por ahora, ¿no? ¿Cuánto manejamos a nivel estatal? ¿40 y tantos millones? 64 millones. 64 millones de euros. Que a mí me asustan ya, ¿no? Pero, sí, ya. Pero bueno, soy parte de... como socio personal. Eres parte del sistema, Javier. Sí. Frente a la otra banca armada que mencionamos aquí, porque está armada, porque está demostradamente armada, porque el informe de la economía del genocidio de la señora Albanese de Naciones Unidas está señalándolas, ¿no?, como parte de esa instrumentalización para la guerra y el genocidio. Frente a eso, nuestras pequeñas acciones que están consiguiendo... si hay un repunte allá en la Ecomuseo de la Ponte, o por influencia del Ecomuseo de la Ponte en Santo Adriano, ¿cuánto repunte hay en Cabranes? No es culpa nuestra, o no responsabilidad, pero sí forma parte, ¿no? Porque hay varias asociaciones, Funginatur, la Kikirikó, la otra más grande que ahora han conformado varias. Agroecológica de Cabranes, sí.
Pues ha cambiado la sociología de Cabranes. Hay más niños y niñas, hay más gente en las escuelas, están participando nuestra gente en la vida comunitaria de allá. Cambia la vida, aunque sea en ese pequeño contexto, Sí. ¿no? Sí, y es que esta descripción de iniciativas que ha hecho Javier, ves cómo hay cuestiones muy estratégicas para sostener la vida en los territorios, para ayudar a esa despoblación que se dice en los territorios o para hacer más vivible nuestros barrios y ciudades, ¿no? Y ahí es importante que introduzcamos qué consideramos estratégico para la vida, ¿no? Si estos proyectos que generan vida, generan comunidad, o macroproyectos impulsados por las grandes multinacionales que lo único que vienen es a saquear el territorio, ¿no? Y a generar pues cantos de sirena de empleos que luego nunca se materializan, generar cantos de sirena de riqueza que nunca sabemos luego dónde va. Es importante que confrontásemos qué consideramos estratégico de verdad para, construir una Asturias como queremos que sea esa. Claro, porque comunidad. en el fondo también hacéis economía. Claro, en el fondo hacemos economía. Hacéis economía. Sí, en el fondo Es hacemos evidente, economía. Hacemos economía porque economía es satisfacer las necesidades. Eso es hacer economía, conseguir satisfacer tus necesidades. Entonces, todos los proyectos que hemos descrito hacemos economía. Lo que pasa es que desde algunos valores... van muy bien. Muy bien. Yo creo que Sí. todos son viables en estos momentos. Digo ¿no? de lo que yo pueda Sí, conocer, ¿no? Sí, sí. Hay incluso- uno que no mencionamos que va a estrenar próximamente Espacio, ¿no? Asuntase, en Llanera. Es decir, la vivienda colaborativa que Ajá, han construido vale. ahí y forma parte de Forma parte COP57 de también. Claro, gran proyecto también. Hablamos en su momento bastante de él, que te cortaba. No, ya estaba, ¿no? Sí, sí. Así. Pero bueno, que así también se hace economía, quiero decir, que es cambiar el punto de vista, es cambiar el enfoque, ¿no? Sí, el objetivo es una economía transformadora, que transforme este sistema que pone el dinero sobre todas las cosas y sobre todas las personas y darle la vuelta y que el dinero esté al servicio de las personas en el centro. Y a partir de ahí, pues cualquier actividad económica que hagas, bueno, económica o no, cualquier actividad puede tener este objetivo y trabajar desde tu cooperativa, desde tu cualquier empresa, hacia ese tipo de economía. Claro, Marta. Totalmente. Y yo creo también que igual hay como un poco de prejuicio pensando que no se puede hacer economía desde este sitio, ¿no? Como que igual parece que somos así como gente hippie loca que luego subvive o no vive, y la realidad es que lleva funcionando, un montón de estos proyectos llevan funcionando muchísimos años y la gente se sostiene y vive bien, y que al final estás un poco desde nuestra perspectiva, que somos una asociación sin ánimo de lucro, pero somos 12 personas trabajadoras con contrato. Quiero decir que no significa que dentro de todo este mundo de la economía social y solidaria la gente tiene que estar muy explotada. No, es que hay otras formas de vivir que ya llevan muchos años funcionando y que no son castillos en el aire ni nada, ¿no? Es una realidad que ocurre en Asturias y en muchos otros territorios y que, bueno, los resultados están sobre la mesa y se puede vivir de otra manera y en coherencia con tus propios principios y con el mundo que al final quieres construir. Lo que pasa que cuesta vencer las barreras que impone la sociedad, ¿no? Completamente. Hay un poco de estas barreras, yo hablo desde nuestra perspectiva, que al final es la que conozco, que hay muchas barreras que al final tienen que ver con la economía puramente, ¿no? Claro. Esta dificultad que estamos viviendo las asociaciones en Asturias es devastadora, porque hay muchas asociaciones que no conocen este tipo de recursos. Nosotras sin COP57 hubiésemos tenido que acabar con un proyecto que lleva muchos años en un barrio, ¿no? Y con estas alternativas nos podemos sostener. Hay muchas barreras de tipo económico, muchas barreras de tipo también mental y que la gente al final no entiende muy bien cómo funciona. Pero yo creo que un poco la clave está en que ante esas barreras somos las personas también las que tenemos que autogestionarnos soluciones y formas de escapar de ellas, ¿no? Y aquí estamos. Claro, porque seguro, Beatriz, que os pasó en más de una ocasión cuando presentáis lo que hacéis, que alguien, incluso de vuestro sector, haya dicho, pero esto
pero ¿es posible hacerlo así entonces? Sí, ¿no? sí, hay Claro. mucha resistencia. Muchos profesionales le hablas de morteros de cal, que son maravillosos porque tu casa transpira, porque son bactericidas, fungicidas, y te dicen que no, que eso es parte de la historia, que no funciona, que dónde vamos. Bueno, es un ejemplo muy simple, pero es así. Y sobre todo nuestros clientes, a la hora de enfrentarse con profesionales que les afirman que no va a funcionar, que no es bueno. A ver, hay que abrir la mente, hay que conocer los nuevos sistemas con materiales ancestrales, hay que adaptarse un poco y abrir la mente, si al final es que es eso. Hay mucha resistencia que es mental, porque luego el cambio no es tan difícil. Es un profesional en una mañana sabe hacer el cambio. O sea que es más voluntad que dificultad técnica. Bien, bueno, estamos como a mitad de año, si hacemos un balance, por aquello de, como hacemos economía, hacemos balances también, Roberto, y seguro que tenéis planes o ideas a desarrollar en lo que nos queda de año, ¿no? Sí, la intención de este año es intentar profundizar en el conocimiento, en dar a conocer la cooperativa aquí en Asturias y también apoyar a las compañeras de Cantabria, a Solabria, la Vorágine. Por eso una de las actividades va a ser en octubre con el tema de la vivienda, la problemática de la vivienda, ir a hacer un conversatorio allí a Cantabria, a la Vorágine, para apoyar el proceso de COP57 allí y a apoyar a las compañeras, y aquí profundizar sobre todo el conocimiento de la cooperativa en la sociedad, ¿no? Intentar llegar a, pues lo que decía Marta antes, hay mucha gente que no conoce la herramienta. Pues es verdad que hay mucha gente que no conoce qué es esto de COP57, cómo funciona la cooperativa, qué puede ofrecer, y bueno, nuestro objetivo en estos próximos 6 meses es darlo a conocer un poquito más y luego celebrar los 30 años de la cooperativa a nivel estatal. En noviembre probablemente tengamos un encuentro en Barcelona para celebrar esos 30 años de esta herramienta y de esta cooperativa y de ese inicio, de ese germen en los años 80 que ha generado la posibilidad de toda esta economía durante estos años. Bueno, pues ya seguro que tendremos ocasión de meternos en esas actividades en los próximos meses. ¿Tenéis vosotros planes también a vuestro nivel, Bea, con vuestra cooperativa, con vuestro proyecto? Pues nosotras seguimos trabajando a diario no tenemos planes especiales. Sí que nos gustaría, claro, que hubiera un crecimiento ahí, que se acercaran las grandes... todo, sí. ¿No? Toda la sociedad, como por ejemplo en Cataluña, que ya el Colegio de Arquitectos tiene un grupo de salud y se tratan todos estos temas que nosotros trabajamos, pues estaría genial, pero bueno, nosotras vamos poco a poco. Sembrando. Sí, vamos sembrando, sí. Muy bien. Bueno. Que vaya bien también. Gracias. Bueno, y ya sabes dónde estamos. Sí, igualmente. Muchas gracias. Y Marta, vosotros, ¿cómo afrontáis esto que queda de año? Pues nada, ahora con un merecido descanso en verano, que también hace falta, de cara al curso que viene, pues a volver a arrancar todos los proyectos. Nosotras funcionamos al final un poco por curso escolar, porque al final es como nuestra forma natural de hacerlo, resistiendo, que al final es como siempre estamos y nos mantendremos, con un montón de proyectos que vuelven a lanzarse, a volver a funcionar juntas, la escuela volverá otra vez a seguir danzando a partir de septiembre y todos los proyectos pues lo mismo. Y Javier, bueno, a ti muchas gracias también por compartir con nosotros. Ya sé que nos irás contando los planes que tenéis. Claro, planes sin parar. Igual es conveniente mencionar hoy, porque me ha llamado la atención que la Semana Negra, que ya concluyó, dedicara bastantes espacios pues a la realidad de Palestina, de la paz y de la guerra que estamos mencionando aquí también, y haya habido un olvido, no intencionado desde luego, pero así ha ocurrido, un vacío sobre el Sáhara, ¿no? Y lo digo hoy, que ya estáis anunciando en la RPA la llegada... Los niños y niñas. Niñas y niñas con mucho retraso, con un boicot ahí un poco feo, ¿no?, por parte de la burocracia
española en este caso, y como decía Belén Cuevas en la entrevista, les han robado 15 días de vacaciones, ¿no? Porque ellos también tienen que volver al curso escolar igual que nosotros. Bueno, pues ahí están, ¿no? Llegando las niñas y niños, hijos e hijas de las nubes, y hay que estar con ellas el tiempo que estén en Asturias. Bien, bueno, llegamos al final. Roberto Porras, muchas gracias. Gracias. Beatriz Prieto, muchas gracias. Gracias. Marta Pérez, muchas gracias. Gracias. Y Javier Arjona, muchas gracias. Gracias a vosotros, saludos. Hoy en la entrevista de Asturias al Día tenemos con nosotros al alcalde de Mieres, a Manuel Ángel Álvarez, a quien saludamos y agradecemos su presencia en los estudios. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Roberto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Compartir con nosotros esta conversación que va a versar prácticamente sobre un asunto importante, que es la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, que se iniciaba precisamente su tramitación ayer, ¿no? en el Pleno, para continuar con esa tramitación que, bueno, llevará un tiempo, imaginamos, ¿no? Bueno, sí, como tú bien dices, ayer se hizo una aprobación inicial en el Pleno, después de un trabajo duro, complejo, de muchos años, en los que, bueno, ayer lo decíamos en el Pleno, ayer la cara visible del equipo de gobierno era Marta, la actual concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, pero sí hay que recordar pues también el trabajo de los anteriores concejales, de Delia Campomanes durante 8 años, de Luis Álvarez Payo en aquellos años de gobierno con el PSOE, y hay que recordar y dar a entender y a ver que los planes generales de ordenación urbana son unas herramientas importantísimas para cualquier administración local, pero costosísimas de sacar adelante. Hay una burocracia terrible cuando te pones a licitar contratos para que empresas externas te ayuden a tramitarlo y a sacarlo adelante. Hay muy pocas empresas que quieran llegar a coger esos contratos. Tiene una explicación. Claro, ¿quién va a querer dar 20 años gestionando un contrato de ese tipo? Y una ruina total, ¿no? Por lo tanto, creo que debemos aprender desde las administraciones y empezar a facilitar todos esos trámites, ¿vale? Porque creo que además eso, os decía antes, es una herramienta importantísima, ¿no? Para el desarrollo y para el futuro de una ciudad. ¿De qué año es el vigente? 95, creo, del año 95, ¿vale? Claro, cuando dices esto, del año 95, estamos en el 2025, estamos hablando de 30 años, yo andaba en pantalón corto por ahí prácticamente, ¿no? Pues te das cuenta de la complejidad, ¿no? Y bueno, nosotros por el medio, pues la empresa adjudicataria en quiebra, problemas para recuperar los documentos, un ayuntamiento que también hay que decirlo, hasta hace 6 años no disponía de un arquitecto, una arquitecta municipal, una piedra base angular para poder desarrollar ese plan, ¿no? Por lo tanto, tengo que agradecer el trabajo de los concejales de urbanismo que nos acompañaron en todos estos años y trabajaron por él, y también el de los técnicos municipales para poder hacer realidad lo que hicimos ayer. Bueno, ya sabes, alcalde, que a Mieres se le pone muchas veces de ejemplo esa cuadrícula de Mieres, de diseño urbano, de lo que es la capital, que ha sido siempre muy valorada. Pero claro, el plan no es solo para la capital del concejo. Bueno, pues evidentemente no. El plan no puede centrarse en lo que es el casco urbano de Mieres, en la capital. El plan es mucho más ambicioso, acoge los 167 kilómetros cuadrados que tenemos de territorio, los 465 núcleos de población, que a veces cuando lo pregunto a la gente, a los ciudadanos o a alguien que nos visita, ¿cuántos núcleos de población, cuántos pueblos creéis que pueda tener el concejo? La gente se queda en 100 y algo. 465 núcleos de población para los que este plan tiene que dar salida y oportunidad, y también lo dices tú muy bien, y hay que atender. Hay que llevaros la luz, el agua, el alcantarillado, recoger la basura. Por lo tanto, no somos el concejo con mayor territorio en Asturias, pero me atrevo a decir que somos, si no el que más, uno de los que más núcleos de población tiene. Bien. Por lo que hemos visto, hay mucha ambición en este plan. Bueno, pues sí. ¿O es un plan muy ambicioso? Hay muchas expectativas puestos en él, no solo para el ciudadano de pie, sino para el empresario también, evidentemente. Y luego, pues sí, hay cosas, puntualizaciones que no son vinculantes para el plan, lo dejamos claro, porque son cosas de futuro, como puede ser
que todo el mundo está hablando de ello, el soterramiento de la autopista, ¿no? Somos conscientes de que no hay una varita mágica, no hay presupuesto, evidentemente, ahora mismo para hacerlo, pero creemos que el futuro de una ciudad, con las directrices que hoy está marcando Europa también, pues pasa por hacer más ciudad, por ganar esos espacios que tienen los automóviles o el ferrocarril, que van a poder seguir discurriendo por ahí, pero de otra manera, y que sea para el ciudadano, para el peatón y para el disfrute de los vecinos. Bueno, no es eso incluye también el río Caudal. Bueno, sí. En ese acercamiento, ¿no? En esa integración que ya desde hace tiempo venís trabajando también, ¿no? Sí. Encajaría también ese soterramiento. Se lleva trabajando. De hecho, la gente a veces no lo ve, pero el río ha sufrido una transformación hace un montón de años. El encauzamiento del río fue primordial también para la vida de la ciudad. Yo todavía recuerdo hace unos años, primeros de verano, junio, aquel temporal de agua que vino, cómo estaba aquel río. Si no llegamos a tener encauzado el río, el agua estaría en el centro de la ciudad, evidentemente. Por lo tanto, ya se dio un paso hace un montón de años y nosotros plasmamos en documento unas ideas de futuro que nos gustaría que se desarrollasen. No sé si nos tocará a nosotros o a los que vengan de atrás, ¿no? Pero sí son unas ideas que creemos que mejorarían la ciudad. Dices que todo el mundo está hablando de esa idea de soterrar la autopista. Es un tramo de 1 kilómetro, ¿no? Kilómetro y pico, no llega a 2 kilómetros, ¿no? Más o menos. Tampoco oye tanto. Si a última hora nos ponemos a mirar a otras ciudades de España, pues se está haciendo y sin ningún problema. A mí me llama la atención que los proyectos, sobre todo en los cuenques, se ponen mucho en entredicho y cuesta mucho llevarlos adelante. No sé por qué, cuando en otras ciudades es mucho más rápido, más fácil. Por lo tanto, pido y creo que se confíe y que se trabaje. Y evidentemente, voy a repetir, no es vinculante para el plan, lo dejamos bien claro, no queremos que esas ideas puedan paralizar el plan, porque el plan necesita caminar y avanzar. Hay cosas importantes que están esperando, pero sí queremos que la ciudadanía se vaya empapando de lo que se quiere y el resto de administraciones también. ¿Hay un cálculo económico? Bueno, hablamos de que puede superar una obra de ese calibre, pasar los 100 millones de euros, evidentemente, ¿no? Para que quede una obra en condiciones. Y hablando de un cálculo real, no vamos a hablar de lo que se está viviendo estos últimos años en esta comunidad autónoma, que empezaba todo en torno a los 20 millones y acababan superando los 100, ¿no? Aquí no hay que esconder nada ni decir nada. Pero bueno, ¿quién iba a decir hace 20 y pico años que en el centro de Mieres iba a estar el Parque Aníbal Vázquez, con lo que costó sacarlo adelante? Y ahí lo tenemos y los ciudadanos están disfrutando de él. Con una gestión singular, la de los proyectos EDUSI, ¿no? Sí, una gestión singular, proyectos europeos complejos de trabajar, de elaborar, de justificar, y de la que nos sentimos súper orgullosos porque además el parque es un ejemplo de participación ciudadana. El parque, que hoy lleva el nombre de nuestro querido alcalde, pues fue construido, elaborado, diseñado por los vecinos y las vecinas de Mieres que quisieron participar en aquellas jornadas de participación ciudadana que organizó la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible por aquel entonces. Bien, bueno, claro, el plan general tiene que atender a todo el municipio. Los vecinos, los ciudadanos que viven o que tienen relación con alguno de esos 400 y pico pueblos que decías, tienen que echarse a temblar, porque ya sabes que muchas veces cuando se habla de la renovación de los planes generales en las zonas rurales, hay preocupación. Bueno, cualquier cambio que se plantee, ya sea en la administración o en la vida cotidiana, genera controversia, sí. Está claro. Pero yo creo que tenemos un equipo técnico en la casa importante, que se mamó muy bien el plan. La empresa adjudicataria del contrato está muy implicada también, y creo que ahora empieza un periodo importante, ¿no? El periodo de alegaciones, el periodo en el que los ciudadanos y las ciudadanas van a poder aportar y participar en este plan, ¿no? Que lo hagan sin miedo, que visiten la oficina. Vamos a abrir una oficina en Mieres durante el periodo de alegaciones para que puedan ver, preguntar y estar asesorados sin ningún miedo. Habrá muchas cosas seguramente que se puedan hacer, y algunas otras seguramente que no, pero tendrán la explicación de por qué no. Es un documento, digamos, base.
lo que hay ahora de plan, ¿no? Hombre, hay lleva un plan que lleva mucho tiempo dando vueltas y por lo tanto seguramente muchas de las peticiones de los vecinos o de empresarios estén recogidas. Les que seguramente no hayan tenido ningún problema legal para poder, pues seguramente ya estén recogidas. Pero habrá algunas otras que no. Claro. Te decía esto de los pueblos, alcalde, porque claro, ocurre en todos los sitios, ¿no? Hay gente que piensa en construir, en rehabilitar, en llevar su vida a uno de esos pueblos. ¿Qué os gustaría que pasase con este plan en esas zonas rurales? Bueno, pues lo mejor que nos podría pasar y que eso fuese así, ¿no? Que gente joven llegase a los pueblos. He de decir que sin plan está sucediendo. Cabe recordar que el primer año en el que el concejo de Mieres deja de perder población y gana población. Nos está llegando muchísima gente del norte de España hacia abajo, sur de España, a las islas, y llegan a estos núcleos de población. La gente busca esa tranquilidad, ese asilo climático, ¿no? Tenemos una buena conectividad, tanto por carreteras, transporte público, como en redes, y eso pues hace que la gente llegue a los pueblos. Pero el plan también va a ser importante para otras zonas de Mieres muy cercanas o dentro del casco urbano. Hablamos de Oñón. Hablamos de Oñón, hablamos de Requejo, hablamos de la Villa. Vamos por partes. Importantísimos. Vamos por partes porque efectivamente son tres zonas, digamos, sensibles, ¿no? Porque si no me equivoco, en relación a Oñón, se propone un nuevo diseño para desarrollar este PERI de Oñón, que lleva tiempo pendiente. Pues también, sí, ¿no? sí, es un claro ejemplo de lo que cuesta sacar las cosas adelante en las cuencas y en Mieres concretamente, ¿no? Esperamos que después del verano podamos sentarnos en esa mesa con el Gobierno del Principado a trabajar y negociar con ellos esta propuesta. Y claro, evidentemente ahí pues queremos seguir haciendo ciudad, creciendo ciudad, que se hagan viviendas. Que se hagan ¿Calculáis pisos. que unas 400? Sí, bueno, pues unas 300 y pico. Esperamos que una parte sea vivienda pública en alquiler y otra parte pues vivienda que puedan constructores privados ofertar a unos precios adecuados para que los jóvenes y las jóvenes de nuestro concejo y de fuera puedan permitir vivir en Mieres. Claro, porque es una de las chinchetas del casco urbano, la zona de Oñón, ¿no? Es la gran parcela que queda en Mieres por desarrollar, una parcela muy bonita, con muchos servicios cercanos. Estamos ahora mismo haciendo una inversión de más de 3 millones de euros en el pabellón deportivo que está justo allí también. Por lo tanto, yo creo que el broche definitivo, el broche de oro para cerrar eso sería llegar a un acuerdo en lo que queda de legislatura con el Gobierno del Principado y que se pudiese empezar ya a desarrollar proyectos, urbanización, para que en un periodo corto de tiempo pudiésemos ver a las grúas ya, ¿no?, trabajando y levantando ahí edificios. Vamos a la Villa, porque creo que es uno de esos sitios, o al menos desde mi humilde punto de vista, a mí me gusta mucho pasear por la Villa y por cuestiones que no vienen al caso lo hago de manera más o menos habitual, ¿no? Parece un rincón realmente guapo, pero que necesita algo más, ¿no? Bueno, sí, claro, la Villa ¿Qué recoge? Y un rincón guapo. Si das un paseo por allí, pues salvo los últimos edificios, estamos hablando de edificios todos de no mucha altura, con su pequeño patio, con el entorno cercano que tienen del Instituto Bernardo de Quirós, ¿no? Del Centro de Salud. El Centro de Salud, el más moderno que está en Mieres. El centro también de enseñanza secundaria Sánchez Lastra. Por lo tanto, y un entorno yo creo que privilegiado. El campus universitario, que es que la Villa está rodeado de grandes oportunidades, ¿no? Y creemos que este plan va a dar un impulso a la Villa. Esperamos que la gente empiece a reformar aquellas propiedades que tiene y algunos otros a comprar para poder asentarse allí, ¿no? Además, cabe recordar que la Villa en los últimos meses pues sufrió un trágico siniestro del que nos estamos recuperando y del que damos gracias a que no hubo ninguna víctima mortal en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, la Villa para nosotros es una parte muy importante del casco urbano.
que entiendo no va a sufrir excesivas modificaciones en lo que conocemos. No va a sufrir. Sí se va a abrir el abanico y permitir que se pueda reparar y construir de otra manera, pero no queremos que sufra grandes. Sí, luego, hay algunas parcelas. ¿no? Sí, desde luego en la villa no se van a ver edificios de 5 o 6 alturas, no está claro. Vale. Requejo. Requejo también es otra zona... Sí, y otro que necesita una pequeña revisión, ¿no? Importantes, que además los vecinos llevaban tiempo, ¿no? Tiempo porque bueno, las reformas que se permitían en ese barrio pues eran prácticamente en pintar, adecentar, y veníamos de un barrio en el que las viviendas pues estaban distribuidas de una manera muy distinta a lo que se necesita ahora, ¿no? No te permitían cambiar ni una pequeña volumetría de lo que era la vivienda, y el plan va a dar solución a esos problemas, para que muchos vecinos que están esperando por poder rehabilitar y mejorar esa vivienda o en cuanto a accesibilidad o ese negocio, pues puedan hacerlo. Claro, al lado de Requejo están son las casas de David y toda esa zona, ¿no? Construida casi ya en la ladera. ¿Se contempla ahí algún tipo de actuación? No, en principio, lo que se contempla, las acciones que se contemplan, es la mejora en cuanto a rehabilitación y volumetría de las viviendas. Pasa como la villa, ¿eh? Sí. Tampoco se van a poder construir rascacielos, pero sí se va a permitir que se pueda mejorar todas esas condiciones de habitabilidad en esas viviendas que con el plan anterior pues limitaba mucho el poder hacer eso. Bueno, el plan creo que recoge crear una red ciclista en el casco urbano, mejorando y ampliando los actuales carriles bici, generando además nuevas conexiones. Sí, queremos mejorar, queremos pues hacer que la ciudad sea cada vez más para el peatón o para el ciclista. Nos cuesta a veces porque tenemos una cultura de ir en coche a todos los sitios, pero mira, ya que el casco urbano de Mieres lo merece. Tenemos la ciudad que se puede decir de los 15 minutos. La andas de punta a punta en menos de 15 minutos, totalmente llana, no tienes ninguna cuesta y con muchas oportunidades. Y por lo tanto no solo apostamos por esa nueva red ciclista, sino también hay otro proyecto importante que es un intercambiador de transporte en la zona de Vega de Arriba. Apostamos también porque las vías de la FEBE puedan servir, ya que las tenemos en un lado del casco urbano, puedan servir de como un pequeño metro, ¿no? En lo que es el casco urbano de Mieres, con 3 paradas en lo que sería Santullano, Vega de Arriba y la zona final de Manuel Llaneza, ¿no? Nos serviría perfectamente. Y otra de las apuestas y proyectos estratégicos de este plan. O sea, integrar las antiguas vías, o sea, las vías de la antigua FEBE. Sí, la antigua FEBE es otro reto, ¿no? Atravesaba Mieres, ¿no? Sí. Se sacó, se apegó a la autopista y al río, y entonces lo que queremos es potenciarlo ahora también y que pueda dar un servicio, no solo el servicio que da, ¿no? Desde Baíña al Valle de Ayer, sino que en el casco urbano pueda ser pues utilizado hospital, centro comercial, universidad, centros de salud, centro de Mieres. Yo creo que sería una buena posibilidad tanto para el transporte de FEBE como para los ciudadanos de Mieres. Claro. Bueno, decías antes, se intenta mejorar el urbanismo mierense en todos los sentidos, para la ciudadanía, para el tiempo libre, para el ocio, pero también para la empresa. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenéis en la cabeza? ¿Qué es lo que pensáis? Bueno, pues, hay terrenos que todavía son de empresas, ¿no? Bueno, el 25% del territorio de Mieres y de un único propietario, ¿no? De la empresa estatal minera UNOSA. El plan recoge peticiones de ellos para poder avanzar en proyectos singulares que tienen también, pero también recogen de algunos otros pequeños empresarios, ¿no? que tenían sus industrias pues de los años 60, 70, 80, con el urbanismo que había por aquel entonces, que se hacían las cosas con pocas normas y hay que acomodarlos, ¿no? y permitirles que se mejore. El polígono industrial de Vega de Arriba pasaría a tener una parte terciaria también, ¿no? Sería industrial y
y comercial, y facilitaríamos pues que llegasen inversiones a Mieres, ¿no? Como la que recientemente anunció el grupo Alegría, Mieres Rail Mieres, con más de 5 millones de euros, ¿no? Somos conscientes de que este plan puede generar expectativas y mejores a muchos empresarios también en el concejo. Creo que se habla, o habláis, o queréis trabajar en la creación de un parque empresarial, científico y tecnológico. Bueno, llevamos años con esa idea, pero muchos años. Ya se hablaba de ello en tiempos del gobierno del Partido Socialista en Mieres, ya lo había anunciado Vicente Álvarez Aeces, presidente del Principado, y nosotros ahora seguimos con esa idea. Hay un espacio en el Pozo Figaredo, ¿vale?, que creemos, ya lo creía nuestro anterior alcalde, y los equipos de gobierno que vamos pasando por este ayuntamiento, que cumpliría perfectamente con ese cometido, ¿no? Y por lo tanto vamos a seguir exigiendo al gobierno del Principado que adquiera ese compromiso, a la empresa estatal Unosa, que es la propietaria, porque decir que últimamente pues vemos llegar inversiones a distintos pozos mineros, y nos llama encarecidamente la atención que no acaban de caer en alguno de los pozos de Mieres, ¿no? Del concejo de Mieres. ¿Qué te refieres? ¿A Agrocarrio, por ejemplo? Bueno, sí, Agrocarrio, en Ayer, que estoy súper encantado, ¿eh? Yo soy de los que digo que todo lo que se haga, Santiago, sí. todo lo que se haga en Les Cuenques, en cualquier parte de Les Cuenques, tiene que ser bueno para Mieres, y lo que se haga en Mieres, bueno para el resto de Asturias, lo tengo clarísimo. Pero sí queremos que lleguen esas inversiones. El Valle de Turón, donde está el Pozo Figaredo, yo creo que es el territorio de Europa que más explotaciones mineras tiene por kilómetro cuadrado, ¿vale? Creo que fue el territorio de Europa más castigado por el cierre de la minería. Y salvo las actuaciones que estamos haciendo desde el ayuntamiento, que además tengo que decir que con mucho éxito, el Pozo Santa Bárbara, un centro expositivo internacional, tengo que felicitar, no puedo dejar pasar sin felicitar a Rocío Antela, luego hablamos, concejala de Rocío, Cultura, sí. y a Juan Ponte, anterior concejal, ¿no? O el Pozo Espinos, donde estamos haciendo también las gastrovelas de Bocamina, pues en el resto de pozos no hay ningún tipo de actividad. Entonces es aquí quiero exigir a la administración regional y a la empresa pública Unosa, con las que hay muy buena relación, pero sí, estoy en el deber y debo exigir más implicación con esas explotaciones mineras y con ese territorio. Claro, bueno, de hecho, antes mencionabas que el 25% del territorio es propiedad de Unosa. Hablamos de más de 320.000 metros cuadrados. Distribuidos, lógicamente, por todo el concejo. Bueno, sí, claro. Tú date cuenta que Unosa tiene instalaciones importantes, ¿no?, como el lavadero Atán o como los distintos pozos, pero luego tiene mucho territorio por los montes. Tuvo explotaciones mineras de montaña, cielo abierto, adquirió explotaciones mineras de empresas privadas allá por los años 70, 60, ¿no? Por lo tanto, y es un gran terrateniente, ¿no?, del concejo de Mieres. Bueno, entiendo que esta reivindicación que haces aquí la haces habitualmente, ¿no? Sí, en tus encuentros con Unosa, ¿no? Sí, con el presidente, que hay muy buena relación, con Enrique, se lo recuerdo siempre, él es consciente de lo que pedimos y de las necesidades, y también con el gobierno del Principado, ¿no?, con la vicepresidenta o con el propio consejero Borja, pues les traslado mi preocupación por nuestro concejo en cuanto a estas actuaciones, y queremos que sean realidades en poco periodo de tiempo. Creemos que además es el momento. Ahora mismo hay dinero todavía a través del Instituto de Transición Justa, ¿vale? Somos conscientes de que igual no se va a gastar todo el dinero, y nos daría mucha pena, bueno, dejar pasar este tren y que nos invierta ese dinero en mejorar estos territorios. ¿Y vosotros en el equipo de gobierno, en el ayuntamiento, tenéis alguna idea? ¿Pensáis en algún tipo de proyecto que le trasladáis a Unosa en ese sentido? El gobierno del Principado, la empresa pública, tienen un proyecto, y no un proyecto del ayuntamiento, sino un proyecto que parte de profesores, catedráticos de la Universidad de Oviedo, en el que se planteaba crear un parque científico-tecnológico vinculado a la universidad, versado en los minerales verdes, en la nueva minería
minería verde. Y además avalado por un montón de empresas, tanto asturianas como españolas, ¿no? Interesadas por esa investigación, por ese trabajo en la nueva minería, en otros minerales. Y por lo tanto creemos que puede ser un buen proyecto para allí. Pero estamos abiertos a que si desde la consejería aparece también cualquier otro proyecto interesante que se pueda plantear y se pueda desarrollar en el Pozo Figaredo. Claro. Te lo notaban también los oyentes, lo contento que estás cuando hablas de que ya no pierde población Mieres, que estáis ya ganando, porque es verdad, yo lo hablo, y es quizás una conversación algunas veces recurrente con amigos que compartimos de Mieres o gente que conocemos de Mieres, que Mieres es un gran sitio para vivir, sin embargo sufrió en los últimos años mucho. Bueno, a pesar de estar tan bien comunicado, alcalde. Sí, no ye fácil dar la vuelta a esta situación, ¿no? Porque bueno, tenemos una población muy mayor, nacen muy pocos críos, la gente ahora vivimos de otra manera y entendemos que tener familia y un cargo, que yo no creo que sea así, pero lo entendemos y entonces no ye fácil. Y luego yo creo que Mieres está saliendo de ese pozo en el que estuvo, en el que todo el mundo, la gente de fuera entendía a Mieres como un concejo gris, minero, oscuro, ¿no? Y nosotros mismos, porque siempre lo digo, lo mejor y lo peor que tiene el concejo y lo mismo, y somos nosotros, el personaje de Mieres, y digo que somos lo mejor porque somos gente trabajadora, solidaria, cercana, y somos lo peor porque nos cuesta mucho, muchísimo hablar bien de lo nuestro, ¿vale? Y eso lo tenemos que ir cambiando, y se está cambiando. ¿Vale? Y todo eso influye en que vaya llegando gente. Va llegando gente, se encuentra bien en el territorio. Como tú bien decías, Mieres es una ciudad, está en el corazón de Asturias. Yo creo que tiene una comunicación mejorable, pero muy buena. Y digo mejorable porque era fabuloso ya que nos diesen la parada de la mañana del AVE para ir a Madrid, ¿no? Para no tener que madrugar y llegar a Oviedo. Pero tenemos una comunicación con el resto de Asturias. Cualquier persona que entra en Asturias, salvo que venga en barco o en avión, tiene que pasar por delante de Mieres. Una ciudad, antes lo decía, totalmente llana. Una ciudad de las más seguras de España. Y ahora voy a un punto muy importante que siempre os recordaba Aníbal, ¿vale? Que es muy importante para las familias que tienen críos. Mieres, yo creo que es la única ciudad de España, el único concejo que con la población que tiene, 37.000 habitantes, puede decir que un crío en edad educativa puede empezar en la escuela 0 a 3 y acabar con un título universitario sin salir del concejo ni montar en un autobús. Yo creo que no hay muchas ciudades como Mieres que lo puedan decir. Y eso lo tenemos que poner en valor. Además, con unos grados universitarios, ¿vale?, en los que el 100% de los alumnos salen con trabajo. Bueno, eso es evidente, ¿no? Que tenéis que hay esa posibilidad, lógicamente, en Mieres. Un par de cosas más. La parada del AVE, seguís con insistencia, en este caso también con tu compañera, con Gemma Álvarez, la alcaldesa de Lena, reclamando esa parada. Pues sí. ¿No hay avances en ese tema? Seguimos, mira, yo aproveché ahora menos de un mes, una reunión que había pedido con el presidente de Renfe. La reunión la pedí por el 125 aniversario del Vasco Asturiano, que queremos organizar algo, y por una locomotora de vapor que lleva resta ahora un montón de tiempo por ahí, no somos capaces de que la pongan a funcionar, ¿no? Y aproveché, ya que me había dado la reunión para hablar de estos temas, pues aproveché para hablar también de esta reivindicación que Gemma, la alcaldesa de Lena, y yo mismo estamos defendiendo, pero que quiero dejar clarísimo, que no la defendemos para Lena y para Mieres. Voy a ir más allá, no la defendemos ni para les cuenques mineres nada más, ¿vale? Yo ya rara la semana que no recibo un correo electrónico de vecinos del oriente de Asturias. Villa Viciosa, Llanes, Riba de Sella. Alcalde, no desista en la petición. Viajo 2 o 3 veces a la semana a Madrid y a mí me tiene más cuenta ir a coger el AVE a Mieres que ir a Gijón. Les primeros que recibí no entendía un poco hasta que ya reflexioné, claro. Ir a Gijón supón aparcar en un parking privado, ¿sabes? Y cuál es otra
otra de los beneficios que pueden tener estos viajeros. El tren de Gijón a Mieres todavía tarda 1 hora. Yo no me daba cuenta y, claro, cuando lo reflexionas. Entonces se lo trasladé al presidente de Renfe y le trasladé que estábamos pidiendo una demanda de la que se podrían aprovechar más de 200.000 asturianos, que no hay moco de pavo, ¿vale? Y además dejé claro que yo no pedía, ni Gema, que la alta velocidad parase, porque la alta velocidad llega a Campomanes, de Campomanes a Gijón, y un tren convencional normal, ¿sabes? La alta velocidad para en Palencia y para en Segovia, para atender igual a menos población de la que estamos hablando. Y me parece perfecto que pare, que quede claro, ¿vale? Pero ahí sí tienes que parar un tren que va a 300 kilómetros por hora. La última vez que atravesé Mieres, que cogí el AVE en Oviedo para llegar a Madrid temprano, atravesamos Mieres a 32 kilómetros por hora y Lena a mucho menos. Por lo tanto, yo creo que no hay excusa. No hay excusa porque además los números, y voy a hablar de los que conozco, que son los de Mieres, lo avalan. 2023, sin AVE, 11.000 viajeros montaban, subían, bajaban para ir a Madrid en Mieres. 2024, no estaba todo el año con alta velocidad todavía, 22.000. Y en este 2025 vamos a superar los datos con creces, esos 22.000. Por lo tanto, yo podía reconocer, si no hubiese viajeros, que la demanda no tenía que ser ni escuchada. Pero con estos datos yo creo que desde la propia dirección, presidencia de Renfe, desde la propia consejería del Gobierno del Principado, tienen que seguir trabajando, intentando que después del verano en la cartelera aparezca esa parada. Bien. Y una última cuestión. Ha sido una semana intensa en el Ayuntamiento de Mieres, primero por el pleno que teníais ayer, donde se aprobaba de manera inicial este Plan General de Ordenación Urbana, y por otra parte porque conocíamos la dimisión como concejala de Rocío Antela. Pues sí, la verdad que ha sido una semana intensa en el Ayuntamiento de Mieres, intensa, como no, también en la política nacional. Ayer lo decía en el pleno, se me cayó un mito con la noticia del exministro Cristóbal Montoro, ¿vale? Porque durante muchos años escuché que había sido el salvador de este país, casi incluso me lo llegué a creer de tanto que lo escuché, y ayer pues se me cayó un mito, de verdad. ¿Habíais tenido algunos rifirrafes? Sí. Por la supervivencia de la empresa de transportes, entre otras cosas, ¿no? El alcalde en una reunión también le mostró su preocupación por no dejar gastar los remanentes, o sea, nos estuvo estrujando y pisando el cuello a todos los ciudadanos de este país, y resulta que mientras hacía eso, y los medios de comunicación daban bombo a eso, por otra parte estaba engordando y ayudando a algunas empresas amigues, ¿no? Por lo tanto, ayer fue un día de contrastes, lo decía en el pleno. Aprobábamos el plan, teníamos esta noticia y teníamos una mala noticia también, ¿no? Y era que, bueno, la dimisión de Rocío, de nuestra compañera, nuestra concejala de Cultura y Festejos, responsable de uno de los áreas importantes del ayuntamiento. ¿Y qué voy a decir de Rocío? Bueno, pues una gestión excepcional, no hay nada más que ver pues programas de éxito como puede ser las exposiciones del Pozo Santa Bárbara o la propia Caja de Resistencia, que traspasa fronteras ya hay ayuntamientos de España que van a trabajar en conjunto con el Ayuntamiento de Mieres, ¿no? Rocío hizo un sacrificio muy importante, ¿no? Dedicó mucho tiempo al Ayuntamiento. Hay que recordar que Rocío no solo tenía la dedicación del Ayuntamiento, trabajaba en su empresa, y yo sé que es difícil. Ya es difícil cuando solo te dedicas al Ayuntamiento, pues imagínate cuando tienes que estar en tu trabajo también y conciliar tu vida personal, ¿no? Por lo tanto, solo puedo tener palabras de agradecimiento y gratitud por ese sacrificio, por ese trabajo, y sé que Rocío va a seguir ahí, porque es su alma, trabajar por los demás. Y nada, eso, agradecerle todo el trabajo que ha hecho durante estos años por nuestro concejo y por nuestros vecinos. Muy bien. Bueno, hoy lo dejamos aquí, alcalde. Seguro que tenemos ocasión de continuar charlando sobre cuestiones que tienen que ver con Mieres. Manuel Ángel Álvarez, un placer, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo.
Y vamos a cerrar este recorrido que teníamos en el programa de hoy por distintos asuntos que tienen que ver con Asturias. Lo vamos a cerrar hablando de este libro que se titula La Raposa, que viene firmado por Santos Morán, a quien ya saludamos. Acércate al micro, Santos, por favor. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Muchas gracias con mucha ilusión por traernos este libro, La Raposa, que es tu primera novela. Es mi primera novela, sí. Bueno, la presentabas hace unas semanas, ¿no? Sí, el día 4 de julio la presentamos en Pola de Lena, en el Salón de Actos del Colegio del Pilar. Vale, sí. Que estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente. Vi una foto, eso no es normal. Sí. Bueno, yo no sé si es normal o no, pero la verdad es que yo también quedé sorprendido, sí. Te gustó, lógicamente, me gustó ¿no? mucho, Te claro, presentaba un gran amigo, que es Luis Miguel Rebustiello, ¿no? Correcto, sí. Ahí compartisteis esa presentación, ¿no? Ajá, estuvimos hablando un rato del libro y bueno, estuvo haciendo una pequeña entrevista, él es muy dinámico y estas cosas y la verdad es que sí, estuvo muy bien, lo disfrutamos mucho, sí. Bueno, decimos, es tu primera novela, pero ¿siempre has escrito? Bueno, siempre he escrito cosucas, lo que pasa que, bueno, siempre he escrito cosucas para mí. Esta es la primera vez que me atrevo a presentarlo al público, digamos, lo que me ha dado por escribir y, bueno, la verdad es que es una experiencia nueva y muy, muy ilusionante, sí. Bueno, o sea que te llegó, era el momento este, ¿no? Quizá, quién sabe. Sí. Era el momento. Creo que bueno, no está a la venta todavía, me decías que sale a la venta el día 22. Ya se puede adquirir a través del enlace de la web de la propia editorial, la editorial Seleer. Y bueno, en Pola de Lena hay una librería que se llama Librería Talaza que sí tiene preventa y bueno, está vendiendo desde hace una semana ya. Vale. Pero bueno, a partir del día 22 cualquier persona en cualquier librería lo puede adquirir ya. Muy bien. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia de publicar? Bueno, está siendo todavía, porque como ha empezado tan recientemente, está siendo, bueno, llamativo, ilusionante, distinto. Uno no conoce, como no conocía el mundo editorial, tampoco sé muy bien si los pasos que yo estoy dando son los que hay que dar, si todo el mundo sufre o vive una experiencia similar. Yo la verdad es que estoy muy ilusionado, estoy teniendo, bueno, mucha respuesta, por lo menos de los amigos, me están llamando para decirme que han terminado el libro, que les gusta, que le parece tal, que le parece cual. Bueno, bien, la verdad es que está muy bien, estoy muy ilusionado, parece que funcionando bien, que está teniendo interés y bueno, a ver cómo va evolucionando la cosa cuando salga a la venta. A ver, bueno, seguro que bien, ¿no? Porque nos llevas en La Raposa a las Asturias de los años poco después de la Guerra Civil, ¿no? Correcto. A la Cuenca Minera. A la Cuenca Minera. Desde Campomanes. Exacto. Es la historia de unos niños, ¿no? Bueno, a ver, la historia, es una historia ficticia, los lugares o los nombres de los lugares también son ficticios, pero yo creo que más bien es la historia de una época y de la infancia de aquella época. Yo tengo especial, no sé, estoy especialmente enganchado con esa época que es la época de las anécdotas que mi padre me contaba cuando él era niño. Es la época en la que mis padres fueron niños, en la posguerra española, y no sé por qué siempre ha sido una época que me ha llamado mucho la atención, cada vez que me despisto vuelvo otra vez a esa época, busco información, libros, ensayos, me gusta mucho esa época de la historia de España, la posguerra, y también va un poco, el libro también está un poco encaminado a hablar de esa necesaria reconciliación que sin haber buscado el conflicto nos metieron en él o nos metimos en él y bueno, luego había que recuperar la vida y por lo tanto, bueno, también había que mirarla desde la perspectiva infantil, que es la de quien desconoce el conflicto, desconoce los porqués y tampoco se enfrenta a ellos con maldad, todo lo contrario. Una época dura. Difícil, sí, ¿no? Complicada, de hambre y frío. Generalmente para todos. Sí, generalmente para todos, donde los críos desde niños empezaban ya a trabajar, la infancia se terminaba muy pronto y de repente se hacían adultos. De hecho, todos los protagonistas, hasta los más viejos, no llegan a los 30 años o tienen 30 y muy pocos, pero sin embargo son adultos desde prácticamente críos, claro. Bueno, sin desvelar, sin desvelar muchas cosas, pero bueno, nos metes en esa época con varios protagonistas, lógicamente, ¿no? Sí. ¿Cómo son esos personajes? Bueno, la historia de todos los personajes, tanto los que la finalizan como los que la inician, comienza cuando son niños. Lo que pasa es que la infancia de unos empieza en el 20 y muchos, llegan a su primera edad adulta, digamos, rozan los 18 años en la Revolución del 34, pero la historia empieza un poco antes
y luego los otros niños, sus hijos, también son los que inician la segunda parte de la historia, que es la que da entrada a la raposa que otorga el título al libro. Son hijos de su época, de su tierra, hijos de labradores, que tienen que buscarse la vida desde muy niños, que tienen que meterse en la mina muy jóvenes para poder sobrevivir. Y bueno, va un poco por ahí van un poco los tiros. Es más la historia de una época, de un momento y de una forma de vida, que la historia concreta que cuenta, que bueno, es el hilo conductor de todo lo que le rodea. Digamos que yo hablo tanto o más del contexto que de la historia misma. Claro. Aparece un paisano por ahí en un momento dado, ¿no? Sí, bueno, empieza... Que parece ser una de las piezas claves de la raposa. Sí, aparece y desaparece. Digamos que ahí hay una parte en la que... Bueno, hace su aparición de forma extraña, sin aclarar mucho por dónde ha venido, porque como es desconocido para quien cuenta la historia, claro. Pero bueno, luego ya sabemos quién es. Luego ya sabemos quién es. Vale, muy bien. Bueno, a partir del 22, es decir, el martes de la próxima semana, ya se encontrará en las librerías. ¿Por qué el título de La Raposa? Bueno, pues La Raposa forma parte de la historia. La historia comienza con la raposa y termina con la raposa, que es un animal que se encuentran por el camino los niños y con el que, bueno, interactúa bastante el protagonista principal, digamos, que es el más pequeño, Rufino. Uh-huh. Y, bueno, se la encuentra en el camino, acaba consiguiendo que le coma pan de la mano y, bueno, guía un poquitín la historia también, por eso el título. Hay que tener paciencia para eso. Mucha paciencia. Se consigue, creo. Se consigue. ¿Lo conseguiste? Yo personalmente no. Pero conoces casos, ¿no? Pero conozco casos, me los contaron. Sí. Conocí, los conocí, me los contaron y yo lo intenté, pero no lo conseguí. Muy bien. Bueno, creo que además en la presentación hubo un momento muy emotivo porque hay una canción. Correcto. Alguien cantó una canción en la presentación, ¿no? Correcto. Queríamos leer un pequeño texto, un pequeño texto del libro para hacer la presentación y en un momento determinado hay una nana que se canta a un bebé. Y bueno, le pusimos música a esa nana, a la nana del libro, y bueno, y la interpretamos en la presentación. Sí. ¿Quién canta? Canta Tinto, el que fuera cantante de Espanta la Xente. Y la compusieron Saúl Quiñones y Martín Fernández, que son de la banda de Gaitas Huestia. Suena así, pon los auriculares. Una maravilla, que pase esto en una presentación de un libro, Santos, ¿no? Es muy bonita, sí, la verdad es que es todo un himno. Vamos a escuchar un fragmento. Venga. Por eso me sonaba la voz, pero no di con el cantante de Espanta la Xente. Ahora que me lo acabas de decir, claro, sí lo reconozco perfectamente, ¿no? Sí, es él, sí. Qué bien. Sí, canta muy bien, tiene una voz espectacular. Vale, qué buena idea esta que tuvisteis. Bueno, se nos ocurrió un poco entre todos, esta gente. Saúl es un chaval, el de la banda de Gaitas Huestia, es un chaval que cualquier cosa que le pidas, y además es un genio, a la vista está. Y Martín Fernández, que fue el que le ayudó, también es un chaval que se sale. Entonces, eso juntado a un tío con la capacidad de cantar que tiene Tinto, pues ha dado resultado esto, que es una canción espectacular. ¿Qué planes tienes ahora con la novela? Bueno, pues tendremos que seguir presentándola o al menos intentarlo por ahí y ver cómo va evolucionando, si hay ventas o no las hay. Un poco también lo que me guía la editorial, porque en realidad yo soy nuevo de estas cosas, no entiendo mucho. O sea, ¿y todo empezó? ¿Tú enviaste el ejemplar a...? Sí, yo lo que hice fue preguntar a varias editoriales si aceptaban manuscritos de nuevos autores. Algunas me contestaron que sí, los envié, y esta fue la primera que me hizo una propuesta de publicación y bueno, la acepté. Adelante, ¿no? Coño, claro, lógicamente, ¿no? Vaya sensación ese día, me imagino, Santos. Sí, mucha ilusión, muy ilusionante, claro, desde luego. Porque te llevó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicaste a La Raposa? Computarlo todo sería complicado, porque la historia la empecé hace mucho tiempo ya y luego se quedó parada por circunstancias de la vida, porque la vida va por otro lado, porque a lo mejor no encontraba el momento de sentarme o porque había perdido la motivación, no te sabría decir. Pero bueno, luego cuando quise retomarla, mis hijas, adultas ya, me regalaron un ordenador para escribir y empecé a reescribirla desde cero, pues
como un año antes, una cosa así. Me llevó un año. Pero bueno, una parte, como te digo, ya estaba escrita. Y el resto, pues bueno, nada, solo fue cuestión de ponerse y reescribir. Dices que de vez en cuando vuelves a esa época, después de la guerra, los años 40. Entiendo que también eso te ha servido de documentación para la novela. Sí, leo bastantes ensayos de la época de la Guerra Civil, sobre todo, de la Revolución del 34 también. No lo había hecho, pero esta novela me obligó y me gusta mucho leer distintos puntos de vista de esa época porque efectivamente son distintos puntos de vista. Hay que tener en cuenta que la guerra la ganaron unos, que fueron los que contaron la historia, pero ahora afortunadamente hemos recuperado el paso y podemos leer las dos versiones. Y eso me parece fundamental, leer las dos versiones y saber que tanto en un lado como en el otro lo que había era personas normales que solo querían vivir tranquilas. Desde luego que sí. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí, pero seguimos atentos a la evolución de La Raposa. Recordamos que ya estará en las librerías el próximo martes, día 22, que de hecho en la librería de Elena, que no recuerdo cómo se llama. Vitalaza, la librería Vitalaza. En la librería Vitalaza hay preventa para si alguien quiere ya sumarse. No, lo digo yo porque porque lo sé, creo que ha funcionado muy bien la preventa. Bueno, de momento hemos vendido bastantes ejemplares, vamos, ¿no? Por el entorno de los 150, una cosa así. Bueno, está bastante bien, no está nada mal. La verdad es que sí. Para empezar. No, perfecto, la verdad. ¿Estás dando vueltas ya a otra historia o ahora... Bueno, hay que reposar un poco y promocionar, ¿no? Exacto, algo andaba rondando por mi cabeza antes de esto, pero ahora sí que hemos parado un poquitín precisamente por el boom de la novela, pero sí, alguna historia más anda rondando por ahí. Claro. Bueno, pues ya nos contarás, vuelve cuando quieras. Cuenta con ello. Santos, muchas gracias por acercarte, por estar con nosotros compartiendo este momento. Que tengas mucha suerte, que vaya bien. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Pues nos vamos. Agradecemos, como decimos, a Santos Morán, nuestro último invitado, esta conversación sobre su novela, sobre La Raposa. Y les decimos hasta el próximo lunes. Descansen, disfruten del fin de semana. Muchas gracias también de este viernes. Hasta el lunes. Gracias.